Ya pasamos la primera mitad de 2024 y decir que los mercados tuvieron un bull run podría quedarse corto, incluso con la semicorrección que hemos visto desde hace unas semanas para acá. Al momento de hacer este video estamos un poquito por debajo de la estimación más optimista que vimos a principio del año, pero no es lo más alto a lo que llegó el mercado. Hace unas 2 semanas el S&P 500 había superado los 5.600 puntos, un número que pocos se imaginaban posible el año pasado. Ahora que estamos entrando a la segunda mitad del año, en medio de reportes de ganancias del segundo trimestre, que han estado súper interesantes por cierto, y justo un día después de haber tenido una venta masiva en el mercado por miedos a una desaceleración económica, nos pareció un buen momento para revisar las predicciones de medio año de 7 de los bancos más grandes e influyentes de Estados Unidos y del mundo. Hola a todos, somos Andrea y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Este video estuvo supuesto a salir el sábado pasado, pero en anticipación a las elecciones en Venezuela decidimos extender la publicación y luego ceder el puesto a un mensaje dedicado a toda la situación. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por demostrar la calidad de humanos que son. Nunca hemos estado más motivados a seguir aportando contenido de valor después de leer todos sus mensajes en ese video. De verdad, gracias. La situación de Venezuela se desarrolla muy rápidamente y cualquier información que podamos compartir hoy puede ser tardía si se consume mañana. No obstante, es imperativo mantener la conversación ya que dentro de Venezuela la gente está siendo silenciada violentamente. Es una táctica típica de regímenes totalitarios para dar la ilusión de que todo se está enfriando. Y quedándonos un poco más en la temática principal de endeudados, ahora quizás más que nunca es clave que tengamos educación financiera. Está claro que no podemos depender de los gobiernos, eso lo tenemos clarísimo desde hace mucho. Somos nosotros mismos quienes tenemos que responsabilizarnos por nuestro futuro financiero. Pero también está claro que no es posible confiar en gobiernos totalitarios que buscan control absoluto en un país a través de la propiedad estatal y la eliminación del libre mercado. Esto es el fracaso seguro para el progreso individual, al menos que te unas a la corrupción gubernamental, por supuesto. Dicho esto, si nos ves desde algún país con políticas que no se alinean al crecimiento y desarrollo personal, sino que buscan que todos vivamos conformes con migajas, es necesario que busques ahorrar en una moneda fuerte como el dólar o el euro y que inviertas para tu futuro. Hoy es necesario más que nunca. Si en el futuro nos llega algo por el gobierno, genial, será aceptado, pero no cuentes con ello. Hoy en día en Venezuela los pensionados reciben el equivalente a unos $30, que fue recientemente ajustado porque era bastante menos. A medida que el bolívar se sigue devaluando, este equivalente va a ser cada vez menor hasta que se vuelva a ajustar. Imagínate a tus 80 años que tu único ingreso sea el equivalente a $30 al mes en un país donde los precios suben a diario. Quienes dicen que el dinero es malo o que no es importante viven una realidad paralela. Ningún gobierno viene a salvarnos, nosotros mismos tenemos que hacerlo. Seguiremos manteniendo un bombillo prendido a la situación junto con las publicaciones que normalmente esperas de endeudados. De nuevo, gracias a todos nuestros seguidores. Ahora sí, inicia el video de hoy. Comencemos con JP Morgan, quienes tienen una de las proyecciones más pesimistas para el mercado. A principio de año, el banco anticipaba una caída de casi el 12% a 4.200 puntos para diciembre de 2024. Ese número se mantiene, pero considerando que el índice llegó a 5.483 al momento de publicar el reporte, la caída porcentual ahora sería del 23%. En cualquiera de los casos, estaríamos en un bear market para inicios de 2025, de acuerdo con JP Morgan. También menciona que el entorno de intereses más altos por más tiempo favorecieron a las empresas grandes y las de mayor calidad, que son menos cíclicas y menos sensibles a las tasas, pero que la fiebre del AI llegó a un punto de amontonamiento y que ahora la concentración del mercado de valores está en su punto más alto en décadas. También mencionan que para que esta tendencia continúe en la segunda mitad de 2024, las megacaps del S&P 500 van a tener que seguir reportando sus estimaciones hacia la alza, pero que podría ser un desafío. Además que las valoraciones están en o cerca de máximos. Puedo entender el punto de JP Morgan perfectamente, pero siento que sus proyecciones son demasiado pesimistas. Creo que coincido con lo que están diciendo de tal cual, esas megacaps, estas compañías que son gigantes son las menos cíclicas y quizás las menos afectadas por el tema de las tasas. Pero si lo vemos ahora, incluso con una caída importante por parte de esas empresas en específico, tampoco el movimiento ha sido tan agresivo como uno pudiese esperar. Tendría que pasar algo muy contundente para que llegara quizás a lo que ellos están estimando. Me imagino que ellos todavía están en su proyección del huracán. Sigamos con Morgan Stanley, otro de los pesimistas del grupo que ahora está un tanto más optimista, o bueno, bastante optimista de hecho.
La predicción inicial del banco fue que el S&P 500 cerraría el 2024 en 4.500 puntos. Esta predicción la hicieron a finales de noviembre y considerando el mega bull run de la primera mitad del año, nosotros esperábamos que hicieran alguna corrección. Bueno, en mayo hicieron un ajuste importante y ajustaron su proyección para junio de 2025 a 5.400. Y luego para julio, que fue el último reporte público que hicieron, mantuvieron esa predicción de 5.400, pero no sin antes ver una caída altamente probable del 10% antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Al igual que JP Morgan, les preocupa la concentración en la bolsa y señalan que las ganancias de las empresas promedio no han sido tan buenas. También les preocupa el tema de las valuaciones, dicen que los PEs han estado incrementando mucho. Bueno, era evidente que iban a cambiar la predicción de 4.500 a un punto más alto, sobre todo después, considerando que ellos lo habían hecho antes de que comenzara el año y ya el principio de año se estaba comenzando a subir la bolsa. Entiendo las razones de por qué ser tan optimistas, yo comparto mucho todo lo que están diciendo y también comparto el hecho que las valuaciones están más altas y las compañías en su mayoría, o sea, la compañía promedio no están teniendo buenos ingresos. Entonces la mayoría de la expectativa se mantiene en las empresas más grandes, que es justamente donde está la mayor concentración. Bueno, pero si te pones a ver quizás compañías más cíclicas, o consumer staples, en realidad se han mantenido muy resilientes y esas en realidad se han visto muy beneficiadas, solamente que como representan quizás un porcentaje muy bajo de la bolsa, no se ha visto en ese conglomerado. Algo que sí me parece es que Morgan Stanley está como que lanzando flechas también. Considera también que el trabajo de los analistas muchas veces es bastante, no quiero decir político porque no quiero mezclar el tema político, pero son bastante políticos en sus reportes para mantener relaciones, sobre todo con editoriales. Por eso es que a veces no es tan bueno fijarse en las proyecciones de precio, en los price targets. Los análisis son buenos, pero los price targets están muy influenciados por muchas otras cosas, no solo por los análisis reales de estos bancos o de cualquier analista. Wells Fargo es otro que cambió su predicción y es uno de los casos interesantes porque el cambio que hizo fue por encima de 5.000 puntos e inicialmente habían dicho que no veían razones para justificar una subida hasta los 5.000 puntos. Inicialmente su predicción fue de 4.625 puntos, ahora ven que el S&P 500 podría terminar entre 5.100 y 5.300. El banco señala que los problemas de los últimos 2 años con el crecimiento de las ganancias parece estar moderándose y que el crecimiento económico positivo que se está viendo en el país debería impulsar las ventas de las empresas. También mencionan que el control de costos que se ha estado exigiendo por parte de los inversionistas va a ayudar a anclar los márgenes de ganancias y, en consecuencia, los precios de las acciones se deberían ver impulsados por el crecimiento de las ganancias y no por la expansión de los múltiplos. Entiendo el punto de Wells Fargo, pero creo que con el reporte que hubo ayer sobre el desempleo, puede ser que ya cambien un poco esa retórica, porque están viendo como que un crecimiento económico que sí lo hay. De hecho, el trimestre pasado la economía creció más de lo anticipado, pero ese porcentaje de desempleo de ayer que se estuvo viendo, creo que puede levantar la ceja de muchos. ¿Sabes qué me parece un buen ejemplo? Justo para el comentario que hice anterior a este, el de muchas veces ellos tienen que reportar cosas o decir cosas por política, pues. Obviamente con esta data nueva todo va a cambiar, o sea, tiene que cambiar. Por eso es que a veces algunos esperan de ellos que reporten ese aspecto positivo de cómo ven la economía, cómo ven los mercados, porque ya también es una cosa mental, como todo se está anticipando, que ellos digan eso, pues es importante. Claro, la cuestión también está en que ese crecimiento económico se puede ver impulsado por muchos factores, sobre todo quizás por deuda. No creo que se acuerden, pero hace como 1 año, 2 años en realidad, cuando estuvimos hablando de la recesión en aquel momento, que la temática era recesión por todos lados, era la pérdida de empleos, y no estaba ocurriendo. Entonces, por esa razón... Todo lo contrario. No se terminaba de oficialmente decir que estaba en recesión porque a pesar de que estaba habiendo desaceleración económica, los empleos se mantenían. Ahora estamos viendo lo contrario. Hay hay expansión económica, pero se están comenzando a perder empleos. Y esto creo que fue el trabajo de Jerome Powell también. La manera en que se hicieron los incrementos permitió de cierta manera que la recesión se viviera de forma segmentada. Porque sí es verdad que hay unos que no están muy bien. Ojo, y eso es así, la recesión afecta a las personas de diferentes maneras. No estoy diciendo como que ahora se va a poner peor en nada por el estilo, pero creo que es que no pensamos que solo porque no lo dicen no se ha estado viviendo. Barclays fue otro interesante porque justo después que hicimos el video anterior subió bastante su precio objetivo. Inicialmente estaban anticipando un año flat cerrando en 4.800 puntos, pero el mismo mes incrementaron su objetivo a 5.300. Ahora, eso fue en febrero.
Cuando dieron el objetivo de 4.800, dijeron que el rally de las primeras semanas de 2024 dejaba muy poco espacio para más upside porque ya había sido un movimiento muy brusco, muy rápido. Eso fue antes de que cambiaran al target de 5.300 y ese cambio fue principalmente por los reportes de inflación que estuvieron llegando mejor de lo esperado. También dijeron que Big Tech sería quienes impulsen las ganancias dentro del índice, dando una señal bajista para el resto de sectores, y ese análisis lo mantuvieron con el target de 5.300. Ok, ahora volvieron a aumentar de 5.300 a 5.600, que es más o menos el máximo histórico que tenemos actualmente. Y ese aumento fue en su mayoría por la normalización de la inflación, la nueva expectativa que tienen con un soft landing oficial y los reportes de Big Tech que esperan que sean excelentes. Este de nuevo es otro caso importante de ver cómo en realidad en el fondo nadie sabe nada qué es lo que puede pasar de aquí a los próximos 6 meses. O sea, las opiniones cambian en un segundo a medida que obviamente llegan nueva data, pero también se van o mucho para un lado optimista o mucho para un lado pesimista. O sea, siempre hay que tener eso en cuenta todo el tiempo, cómo estas cosas pueden cambiar y por qué nunca es bueno guiarse por este tipo de price targets. Pero a nivel de análisis, sí quizás vale la pena prestar un poco más atención. Por ejemplo, dicen que creen que Big Tech sean los que impulse las ganancias y consideran todavía que los demás sectores van a permanecer por debajo. De hecho, hace poco acabamos de hacer un video de cómo las pequeñas empresas, al Russell, podría empatarse por lo menos al movimiento que tiene el S&P 500 porque estaban dispares. Me llama la atención que mantengan todavía un nivel de 5.300 puntos sin considerar que las empresas pequeñas, los sectores pequeños sean los que aporten, sino sea Big Tech. Y aquí ya se puede comenzar a ver ese quiebre. Creo que varía mucho empresa a empresa. Por ejemplo, bueno, Tesla para nada, Microsoft tampoco fue muy bueno, Apple estuvo ahí. Creo que ha sido el único. No, sí, Apple estuvo ahí. Google también reportó bien, pero creo que estaba más inline con las expectativas y por eso tampoco fue que disparó. Pero creo que luego hubo cierta como que simplemente una desaceleración por la parte de AI y vimos como toda la parte de semiconductores comenzó a bajar y obviamente claro, todas estas empresas de Big Tech también están muy involucradas en esto. Entonces, independientemente que hayan reportado bien, si hay algún rasguñito pequeño en AI, estas empresas también se ven súper afectadas. Claro. Que es creo que lo que estamos viendo ahora. Bank of America fue uno de los más optimistas en las predicciones a inicios del año y ahora se ven más optimistas aún. Inicialmente anticiparon un cierre en los 5.000 puntos, que para ese entonces era un máximo histórico, y eso era porque creían que la máxima incertidumbre macroeconómica ya había pasado. Ahora aumentaron su target a 5.400 bajo el argumento de que es probable que el risk premium de las acciones vaya a ser menor, porque hay una mayor expectativa de más y mejores ganancias y más predecibles también. Me acuerdo que en el primer video yo estaba más de acuerdo con Bank of America y sus predicciones. Cierto. Y creo que ha sido el más acertado y siento que sigue siendo uno de los más acertados. Siento que se está yendo mucho por la parte macroeconómica, que siento que le da muy poco crédito a la Fed en el trabajo que han hecho, porque en realidad si lo vemos de una forma objetiva, gran parte de todo este impulso ha sido porque la Fed ha sabido controlar la política monetaria. O sea, la historia de la Fed todavía sigue, nada más que de verdad que lo han hecho demasiado. Es impresionante cómo lo han logrado alargar. Esa conversación todavía sigue, sobre todo ahora va a ser más relevante con el reporte del desempleo. Sí hay un aspecto más predecible que poco a poco se ha ido adaptando a los nuevos reportes, obviamente quitándole toda la expectativa que se ha introducido gracias al tema del AI. Sí se está buscando y sí se ha visto un poco más de predictibilidad por parte de los inversionistas hacia las empresas. Goldman Sachs, otro optimista a inicios de año, también aumentó su precio objetivo. Inicialmente esperaban que el S&P 500 terminara en 5.100 puntos y anticipan que, a diferencia de 2023, que la mayor parte del crecimiento se concentró en 7 de las compañías más grandes dentro del índice, este crecimiento se vería impulsado por sectores cíclicos y empresas más pequeñas, cosa que comenzamos a ver justo a la mitad del año. A ver, justamente lo que yo dije, esas empresas que son cíclicas, consumer staples, etcétera, etcétera. Totalmente. Y en línea con lo que habíamos hablado del Russell. ¿Sabes? Sí, total. O sea, realmente el mercado impulsado por 7 compañías y más nada. No, ninguna otra sirve, claro, solo 7. O sea, siempre hay concentración. O sea, eso es natural. Pero es que sí, ha sido extremo. Sí. Ninguna otra sirve. O sea, si no estás invertido en 7 compañías del mercado, ya valiste. Sí. Se podría decir que hay oportunidad. Bueno, no sé si capaz hay o todavía no hay hace mucho, pero oportunidad con esas empresas que de verdad no se movieron. Claro, que estuvieron estancadas por tanto tiempo y ahora están despegando. Sin duda. Supermercados, consumer staples tipo Coca-Cola.
que imagínate cuándo en Sí, la se está vida. llegando, Sí, ¿no? o sea, en 6 meses, 15-16%, sin contar el dividendo, una locura. Sí, eso es lo que más me ha sorprendido. Ahora esperan que cierre en 5.600, también cerca del máximo histórico actual, y atribuyen el incremento a mejores ganancias de Big Tech y una mejora en la expansión de múltiplos que hemos visto hasta ahora por la fiebre de AI. Una opinión bastante parecida a la de Wells Fargo. Y Goldman también ve las elecciones como un riesgo. ¿Cómo es el tema de las elecciones? Creo que todo el mundo está anticipando eso. Creo que quizás antes lo veían incluso más riesgoso cuando Biden era el candidato porque estábamos como en un limbo. Aunque está demostrado que luego cuando ocurren las elecciones no suele pasar gran cosa. Sí, o sea, a corto plazo va a haber volatilidad. O sea, eso creo que es natural. Sí, pero si ves todos los años de elecciones, no es como que haya un incremento o una caída considerable gracias a las elecciones, aunque siempre lo dicen, que es como un riesgo. Y llegando casi al final con Deutsche Bank, quienes fueron los más optimistas en 2023, inicialmente esperaban ver el mercado cerrando en 5.100 puntos y ahora lo ven cerrando en 5.500 y esperan que para mediados de 2025 esté en 5.600 puntos. En su mayoría, el banco se mantiene optimista por los reportes de inflación mejores de lo esperado y la eficiencia de capital por parte de las empresas y ven una recuperación importante en los commodities y el sector de la salud. Ok, creo que de forma indirecta le está dando cierto crédito a la política monetaria porque al fin y al cabo es lo que ha controlado la inflación y yo también siento que gran parte viene de ahí. Mucho más allá de que las empresas estén súper optimizadas, estén haciendo buen uso del capital, etcétera, etcétera. Al final lo que va a mover la economía y las ganancias de una compañía es el consumidor. Y si hay una inflación fuera de lo control, esto es imposible que ocurra. Entonces yo estoy de acuerdo con esto que dicen. Claro. Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo veo, el tema de la expansión de múltiplos también da cierta flexibilidad para el futuro, enfocarse independientemente de cómo vengan los ingresos, cómo vengan los ingresos, cómo queda el beneficio gracias a la eficiencia. E incluso cuando económicamente, o sea, se esté todo en riesgo y estemos en negativo, por decirlo de esa manera, todavía haya razones para seguir involucrado en la inversión, ¿sabes? Porque por la parte de la eficiencia, o sea, medirlos por ahí. Y por último tenemos a Jardine Research, que como recordatorio no es un banco de inversión, sino una compañía de análisis e investigación financiera. Es bastante conocida en la industria y como tenía la visión más optimista del grupo, lo quisimos incluir. Inicialmente esperaban un cierre en los 5.400 puntos, que en aquel momento era el escenario más positivo por mucho. Ahora espera que cierren en 5.800, siendo de nuevo el más optimista de este grupo y el único que tuvo su target por encima del máximo histórico actual. Jardine es uno de los que no cree que una reducción en las tasas de interés sea necesaria. Más bien lo toma como un riesgo y opina que podría alimentar una crisis, ya que actualmente hay 6.15 trillones de dólares en cuentas de money market que no están circulando en la economía, ayudando a una inflación más controlada. Definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. Sí, también, claro. Bajan los intereses, todo el mundo va a querer mover su dinero a algo que dé mejores rendimientos porque esas cuentas van a actualizarse. Correcto, o sea, ese dinero va a salir de las cuentas, está prácticamente fuera de circulación, a quizás entrar en circulación. Es posible. Completamente de acuerdo. Pasamos de tener rangos de 4.200 hasta 5.400 a tener de 4.200 a 5.800. Los pesimistas ahora son optimistas con la excepción de JP Morgan y los optimistas ahora son más optimistas. ¿Qué opinan ustedes? Déjanos tu predicción en los comentarios. Yo creo que nos vamos a mantener en el rango de los 5.200. No creo que bajemos de 5.000, que era lo que yo esperaba inicialmente, pero coincido bastante con los argumentos de varios bancos y pensaría que incluso con una corrección de Big Tech es posible mantenerse en ese rango, gracias a lo que habíamos dicho, empresas pequeñas, las cíclicas, consumer staples. Ok, ¿no crees que baje de 5.000 para final de año o no crees que baje de 5.000 de ahora hasta final de año? No creo que baje de 5.000 de ahora hasta final de año y no creo que cierre el año en menos de 5.200. Ok, wow. Yo sí mantengo mi target de 5.250 para arriba, que ahora estamos un poco más en línea con eso, pero voy a corregir la línea de soporte que tenía antes a 4.900. Ahora, si baja de los 4.900 a unos 4.500, creo que todavía puede haber tiempo de recuperarse y sí terminar en los 5.000.
alrededor de los 5.000. Yo no creo para nada que lleguemos a ese punto, aunque en lo personal me encantaría para poder comprar mucho más. Lo cierto es que a estos precios es difícil en la psicología comprar agresivamente, aunque si ya nos conocen saben que no importa lo que ocurra en el mercado, intentamos comprar de forma consistente a largo plazo y al momento de pullbacks agresivos intentamos nosotros ser mucho más agresivos con nuestras contribuciones. Justamente acabamos de hacer un video sobre invertir en máximos históricos donde hablamos que es difícil en la psicología porque sentimos que estamos haciéndolo en el peor momento, pero se ha demostrado una y otra vez que manteniendo el plan a largo plazo es la forma realmente en lo que se consiguen esas ganancias que estamos todos buscando, independientemente de cómo esté el mercado. Y eso lo hacemos nosotros. Y es un hecho que los máximos históricos están supuestos a ser superados una y otra vez. Recuerda escribir tu predicción y el porqué, y si te gustó este video no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.